Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal, collacios de los cuentos y les historias? Pues aquí estamos un día más nos cuentos de trazo suelto en Play Presta dende Picu Borrina, dende el estudio número 4, y bueno, pues seguimos trabajando para que no falten les historias. Seguimos precisamente pues muy pendientes, muy soyertes de todo aquello que nos podáis contar a través del correo electrónico, ya sabéis, después lo vamos a recordar y me prestaríamos tener también pues esos comentarios que nos, contéis un poco lo que vos parecen las historias. Oye, estaba pensando que a lo mejor también vos presta dedicar un cuentín a alguien. Pues bueno, también lo podéis hacer, a lo mejor dende clase mesmo, dende la escuela. Pues aquí estamos, pendientes, dende Picu Borrina tenemos la antena bien puesta, bien preparada, para que vosotros también podáis participar en estos cuentos de trazo suelto. E incluso, bueno, podéis mandarnos alguna idea que podamos poner en marcha y de la que podamos hacer un cuentín, así que no lo dejéis. Hoy la cosa va de fades y va de un requeixo muy especial de la Viesca. Vamos con tal. Cuentos de trazo suelto. Esta es una historia que ñas na mente d'un viejo trasgu y una bruja que... Cuando Rosa iba al pueblo a pasar unos días con los abuelos, siempre decían que podía salir a pasear perón de quixera, menos pol camín misterioso, una hacienda que se perdía no más fondero la Viesca. Lo que pasa que en xamás y dicían la razón de que no pudiera ir per allí. ¿Qué tendría aquel camín? Y claro, como la niña tenía alma de aventurera, un bon día metióse per aquel camín misterioso col so perru Borrín. Llevaban caminando malpenes media hora cuando se sentó en riba una muria a descansar y beber un poco d'agua de la botellina que guardara. Entonces, de sópitu, apaeció junto a ella una fada que esnalaba con cierta soltura y xeitu, de mientras canciaba una extraña canción. La niña asustóse un poco, pero después acertó a saludar a la fada y entrugó cómo se llamaba. Soy la fada Castañal y llámome asina porque nací y vivo dentro de les castañales. Puedo hacer un poco de maxa, pero no tengo mucho poder. La fada quedóse un poco d'alderique con Rosa y contói muchas cosas de la vida de les fades. Al parecer, en aquella parte de la Viesca había muchos pueblos donde vivían estos seres. Como ya entamaba a tapecer, Rosa tuvo que tornar pa casa, pero eso sí, quedó con la fada de ir más veces a visitarla y conocer nuevos misterios de la Viesca. Claro, por eso los osguelos non la deixaben dir per aquel camín. Debía ser un gran secreto guardado por los vecinos de Picu Borrina. Bueno, pues ahora Rosa también sabía aquel secreto. Sería muy guapo que nos dejaseis de algunos comentarios sobre los cuentinos. ¿Qué vos parecen? ¿Pasáislo bien? ¿Gusten vos los personajes? Estamos esperando por vosotros.